En los últimos años, se ha vuelto extremadamente popular dentro de círculos mesiánicos, sincréticos, pseudo-cabalísticos y movimientos de supuestas raíces hebreas, una idea absurda que suena profundamente espiritual, mística y emocionalmente es demasiado atractiva. Pero cuando se analiza esta idea absurda con seriedad, termina siendo una construcción ideológica llena de confusión, mentiras, fantasía religiosa, ansiedad de sentirse especial y distorsión de conceptos cabalísticos. La idea de que muchas personas no judías, cuando sienten afinidad con el judaísmo, es porque en realidad poseen un alma judía reencarnada y se fundamentan en la idea absurda de que sus almas estuvieron frente a Moshe Rabbeinu en el Sinaí y son subdivisiones de almas anteriores, o simplemente porque su alma nació judía, pero le tocó encarnar en un cuerpo gentil. Y es por eso que sienten mucha afinidad hacia el judaísmo o sienten que están más despiertos que otras personas, más abiertos a este tipo de enseñanzas que los demás. Y eso ya es motivo suficiente para decir que sus almas son judías, aunque en realidad, en la práctica y en la realidad, no lo sean. En este punto voy a ser extremadamente contundente, queridos alumnos, querida gente que me escucha diariamente. La manera simplista, popular y masificada, desafortunadamente, en la que hoy se enseña esto, es en la mayoría de los casos una aberrante mentira espiritual, muy peligrosa, y una perversión emocional de lo que es realmente el misticismo judío. Lo primero que hay que entender es que la mayoría de las personas que creen esto y repiten estas ideas jamás en su vida han estudiado Kabbalah auténtica, jamás han leído textos místicos en su idioma original, no en traducciones, sino en su idioma original. Jamás han tenido una formación seria en el pensamiento judío y mucho menos entienden las estructuras complejas detrás de los conceptos como Gilgulim, que se traduce como reencarnaciones, conceptos como las raíces del alma, los tikkunim o rectificaciones, o bien las chispas espirituales conocidas como Nitzotzot. No tienen la menor idea de lo que significa cada uno de esos conceptos, ni mucho menos tienen un contexto judío, porque la mayoría viene de religiones ajenas con distintos problemas psicológicos de identidad y pertenencia que impulsan a la persona a quedarse con lo primero que escuchan de cualquier persona en internet y entonces se ponen a repetirlo como pericos a lo loco, sin filtrar esas postulaciones, sin comprenderlas en su contexto original y en su trasfondo. Esto es una lástima, porque el entendimiento simplista, además de complicar todo y pervertir la realidad, deja que la riqueza de los conceptos se pierda. Lo que consumen y repiten son frases cortadas de TikTok, videos sacados de contexto, videos de pseudomaestros, de pseudocabalistas, discursos mesiánicos emocionalistas y contenidos diseñados para alimentar una necesidad psicológica de pertenencia y especialidad espiritual. ¿Por qué lo digo? Porque seamos honestos ya, queridos alumnos. A muchas personas les fascina, les encanta que les endulcen el oído. Les encanta la idea de creer que siempre fueron especiales, que en realidad son judíos espirituales, que sus almas pertenecen a Israel, y eso se escucha bonito y las personas lo captan rápido. Les encanta que les digan que son el Israel espiritual porque eso les da una sensación inmediata de identidad elevada. Pero un enorme pero aquí es que sí, les da sensación de identidad elevada, pero sin necesidad de atravesar la realidad dura, concreta, difícil y objetiva de lo que verdaderamente implica ser judío.
de lo que realmente implica el judaísmo y finalmente de lo que implica ser el Israel verdadero con todas sus letras, con toda su alajá y con toda la verdad y el peso del Tanaj. Ser judío conforme al alajá es haber nacido judío de madre judía o conversa al judaísmo antes del nacimiento. Y conversa no de palabras, no de sentimiento, sino pertenecer de verdad como tal a una comunidad y haber pasado los procesos pertinentes. No la fantasía de soy judía o judío porque me siento judío y compré un sidur que recito a lo loco por mi terquedad. No, queridos alumnos, pertenencia de verdad. Y otra vía también es que la persona se convierta formalmente al judaísmo. Esto ya lo tratamos en temas anteriores. Si en verdad quieres, acércate a una comunidad y no andes imitando cosas que en tu vida has aprendido. No improvises. Ve con un rabino a una comunidad judía y pide ayuda. Realiza todos los procesos que se requieran y si en verdad es tu objetivo de vida, cúmplelo y conviértete formalmente. No seas un mimo imitador, hazlo bien. Esas son las únicas formas en las que una persona puede decir plenamente, soy judío. Lo demás son fantasías, son ilusiones, porque no hay nada concreto. Es querer sentirse especial dentro de un pacto al que no perteneces y no fuiste incluido. Ahora bien, ¿de dónde provienen estas ideas absurdas? Aquí es donde el asunto se vuelve muy delicado. Dentro de ciertos textos cabalísticos, sí, existen discusiones extremadamente complejas acerca de las almas, de las raíces espirituales y los procesos de reparación y las reencarnaciones. Pero estos temas jamás fueron enseñados en su momento para no judíos, queridos alumnos. La Kabbalah es una materia especializada emanada del judaísmo para judíos. No puede una persona que no es judía venir y leer un libro de Kabbalah y creer que ya es un cabalista. No solo no tiene sentido eso, sino que es una grosería, una idiotez. No puede una persona leer un tomo del Zohar y creer que ya entiende todo y puede enseñar y creer que puede interpretar lo que ahí se escribe. Si los verdaderos maestros cabalistas no lo hacen, ¿por qué una persona común de las naciones cree que puede hacerlo? Estas enseñanzas no fueron escritas para que cualquier persona se autoidentificara como un alma judía atrapada en el cuerpo de un gentil. Déjense ya de tonterías. Eso solo da a relucir sus problemas de identidad, sus problemas psicológicos y su necesidad de pertenencia. El que repitan esas ideas solo habla de sus problemas ideológicos, psicológicos y sentimentales. La Kabbalah tradicional nunca fue y no es un sistema de validación emocional identitaria. Nunca fue diseñada para que la gente justificara sus obsesiones religiosas, sus desórdenes de identidad o sus crisis de pertenencia. El problema es que conceptos muy profundos fueron y están siendo completamente vulgarizados, simplificados y sacados de contexto hasta convertirse en un mercado espiritual absurdo donde cualquiera que siente afinidad con el judaísmo inmediatamente ya concluye que es porque tengo alma judía. No sé si con esto que les estoy diciendo dimensionen lo ridículo y falto de fundamento que suenan estas ideas absurdas. ¿Por qué? Déjenme decirles algo bien importante. Sentir afinidad por el judaísmo no prueba absolutamente nada acerca de tu identidad espiritual o étnica. La afinidad a algo no prueba absolutamente nada. Dejen de vivir de ilusiones y fantasías y mejor pónganse manos a la obra con lo que sí les corresponde. El tiempo está corriendo. Tic tac, dice el reloj, y solo tenemos una vida para cumplir los objetivos que Hashem nos dio a cada uno de nosotros al nacer. Eso es realmente importante. Eso es lo verdadero.
cumplir lo que sí te corresponde, donde Hashem en su infinita sabiduría y amor te puso. Les voy a dar ejemplos de lo absurdo que suenan estas personas que creen en estas ideas absurdas. Cuando mandan sus mensajes o comentarios diciendo que ellos son el Israel espiritual, que son judíos por afinidad, porque su alma sufre cuando no guardan Shabbat o no rezan porque se creen judíos, pero no lo son en realidad. Una persona puede sentirse profundamente atraída por la filosofía griega, por el budismo, por la cultura japonesa, por el islam o por cualquier sistema espiritual, religioso o cultural que existe en este planeta. Y eso no significa que su alma pertenece a ese sistema o a esos pueblos. La afinidad humana existe, claro que sí. La admiración también existe. El interés intelectual obviamente también existe. La búsqueda espiritual existe, claro que sí. Pero convertir la afinidad en evidencia metafísica no es solo un error, sino vivir de una fantasía, de una ilusión que no es la verdad. Aquí les voy a comentar algo muy personal. Yo, su servidor, siento demasiada afinidad con la cultura china. Su historia, sus tradiciones, su música, su cultura, su idioma, su comida, etcétera, etcétera, etcétera. Yo les hago una pregunta. ¿Eso me vuelve chino a mí, su servidor? La afinidad que siento por esta cultura maravillosa, ¿me convierte en chino? La afinidad que siento me convierte ya por el simple sentimiento o la emoción en un chino, queridos alumnos. ¿Acaso es que tengo un alma china reencarnada en el cuerpo de un mexicano judío? Si me tuvieran enfrente, y quiero que sean sinceros, y yo dijera que soy chino, porque me siento chino, porque me gusta todo lo chino, ¿qué dirían de mí? Les apuesto a que no dudaría ni un segundo en pensar y decirme que estoy completamente loco, desquiciado, mal de la cabeza, mal ubicado. Porque aunque me ponga ropa tradicional china y me disfrace de chino y cante algunas canciones en chino, no me veo como chino, ni hablo chino. ¿Por qué? Porque no soy chino. Así de sencillo. Sería ridículo completamente, ¿no? Bueno, así se ven las personas desequilibradas que con el judaísmo hacen lo mismo. Dentro del mismo ejemplo, quiero que escuchen algo. Según la Ley Nacional de la República Popular China, se considera ciudadano chino a quien nace en territorio nacional de China o en el extranjero que tenga al menos un padre chino, o sea, padre o madre china, aplicando el criterio estricto de derecho de sangre. Por otro lado, existe la naturalización. Los extranjeros que deseen acatar la Constitución china pueden solicitarla si tienen parientes cercanos chinos verificados o están asentados ya en el país de China continental o poseen otros motivos legítimos para proceder legalmente con el cambio de nacionalidad, lo cual deberá tramitarse en China o en las embajadas chinas en los diferentes países del mundo. Aquí vemos que existen leyes para poder verificar quién es chino. Entonces, mi idea absurda de que yo soy chino porque me siento chino se rompe completamente. Mis padres no son chinos, por lo tanto no soy chino. No nací en territorio chino, es decir, no nací en China continental, por lo tanto no soy chino. Y tampoco me acerqué a las embajadas chinas ni viajé a China a realizar el trámite de naturalización. Por lo tanto, contundentemente, no soy chino. Si me aferro y en mi terquedad me disfrazo de chino, celebro las fiestas chinas, como comida china, eso no me vuelve chino por arte de magia. Ahora, algo más importante. Si quiero regirme bajo la Constitución de la República Popular China y no vivo en China ni he realizado mi naturalización porque vivo en México, no me corresponde apegarme a una ley que no es la mía.
que no es la del país donde yo vivo, sería una tontería enorme. Adoptar la Constitución china en México basándome en un sentimiento de identidad es legalmente imposible porque entonces chocaríamos con derechos humanos fundamentales, legales y demás, artículos y distintas cosas. Voy a poner un ejemplo. Digamos que quiero regirme bajo el artículo 54 constitucional de China, que se sustenta el sistema de crédito social, muy famoso y controvertido en nuestro lado del charco. El crédito social es un mecanismo digital que quita puntos a los ciudadanos por infracciones cotidianas como, por ejemplo, cruzar mal una calle, tener deudas o criticar al gobierno en redes sociales, castigando a sus ciudadanos automáticamente con la prohibición de poder comprar boletos de avión o viajar en trenes de alta velocidad dentro de su propio país. Una medida de control estatal que, así se los digo, en México es completamente inaplicable debido a que el artículo 11 de nuestra Constitución mexicana, en mi caso porque soy mexicano, garantiza de forma absoluta la libertad de tránsito y prohíbe que el gobierno restrinja la movilidad de una persona por su comportamiento civil. Otro ejemplo, menos complicado, si es que en China se manejara en el carril contrario, al revés que en México, cosa que no es. Pero simulemos que esto fuera así, que ellos manejaran al revés de nosotros. Y entonces, como yo me creo chino, me pongo a manejar en el carril contrario en México. ¿Qué dirían de mí la sociedad mexicana? ¿Qué sucedería con los policías de tránsito? Obviamente me detendrían porque no me corresponde guardar una constitución que no es la mía y que no es de mi país donde vivo. Además de una multa, pasaría unos buenos días en prisión y muy merecidos por andar de ridículo, por andar de tonto, por andar de necio y por terco. Todo esto que les estoy diciendo suena absurdo, ¿verdad? Es ridículo, claro que sí. Es fácil darse cuenta, es muy obvio, pero lo menciono porque quiero que dimensionen el nivel de imbecilidad y ridiculez que manejan muchas personas alrededor del mundo. En lugar de ir y convertirse al judaísmo como se debe y hacerlo bien, se ponen a imitar. Crean grupos religiosos de desequilibrados mentales que adoptan una simulación improvisada basada en ilusiones, mentiras, engaños y fantasías. ¿Por qué ahí es que no se dan cuenta del problema? ¿Por qué ahí se permiten estos errores que a simple vista son verificables? Además, estas ideas absurdas de las almas judías encarnadas en cuerpos de Goim suele venir acompañada de otras mentiras enormes. Que las almas judías estuvieron todas, absolutamente todas presentes en el monte Sinaí y que algunas regresan naciendo entre las naciones para luego despertar. A esto yo lo llamo la falacia del despertar espiritual. El problema aquí es que la gente escucha frases místicas sin entender ni el contexto ni el lenguaje simbólico que muchas veces utilizaron nuestros sabios. Porque incluso cuando ciertos textos hablan de almas futuras presentes en el Sinaí, eso no significa que cualquier persona que emocionalmente siente afinidad o conecta con el judaísmo pueda adjudicarse automáticamente esa categoría. ¿Quién a ti te dio derecho, querido amigo, querida amiga, queridos no judíos, de sentirse algo que no son, de adjudicarse una enseñanza que no les fue enseñada para ustedes? Eso que hacen es una extrapolación arbitraria y completamente subjetiva. Y aquí entra otro problema gravísimo también. Esta ideología termina generando personas obsesionadas con abandonar su propia identidad humana natural para andar persiguiendo una identidad completamente imaginaria. En lugar de darle importancia a lo que verdaderamente importa, lo cual es construir una relación sana con Hashem desde el pacto que sí te corresponde, desarrollan una especie de complejo espiritual donde sienten
que por el simple hecho de haber nacido no judíos, los convierte en personas insuficientes, en personas incompletas, en personas inferiores. Entonces es que necesitan convencerse de que en realidad sí son suficientes, sí están completos y sí son superiores, porque sí son judíos, aunque sea de forma espiritual. ¿Se dan cuenta de lo grave que es esto? Lo que aparenta ser entonces una búsqueda espiritual muchas veces esconde un rechazo profundo hacia sí mismos y hacia el lugar que Hashem les dio dentro de la creación. Porque entiendan algo fundamental: si Hashem quiso que nacieras como no judío, eso no fue un error, no es un error cósmico, ni un accidente espiritual. Porque si Hashem hubiera querido para ti que fueras judío, te hubiera puesto en una familia judía desde tu nacimiento y punto. La idea de que tu alma judía quedó atrapada por equivocación en un cuerpo gentil roza niveles absurdos de contradicción teológica. ¿Qué están insinuando entonces? ¿Qué están diciendo? ¿Acaso dicen que Dios se equivocó con ustedes? ¿Acaso Dios se puede equivocar? Son tantos millones de almas que el Creador administró mal las almas y entonces tú fuiste a caer en un cuerpo gentil por error. ¿Eso estás diciendo? ¿Eso mencionan? ¿Que el sistema divino falla y coloca identidades espirituales donde no corresponden? Es una idea completamente incompatible con la soberanía y perfección divina y, desafortunadamente, déjenme decirles lo que hacen. De forma indirecta, con estas creencias absurdas, dudan de Hashem, dudan de lo que Él hace con su infinita sabiduría. Están poniendo en tela de juicio el poderío y actuar del Creador de los cielos y la tierra. Eso debería darles miedo, eso debería darles terror, pavor siquiera de pensar en eso, de dudar de Él. ¿Cómo es posible que seres tan insignificantes como nosotros, los seres humanos, estén dudando de aquel que nos creó, del Todopoderoso? Pero además, esta fantasía suele producir consecuencias muy peligrosas, que se las voy a mencionar, porque es necesario para este punto. Personas que jamás estudiaron seriamente empiezan a apropiarse de mandatos, de mitzvot de Israel, de vestimentas, de símbolos del pacto y de liturgias porque sienten el llamado espiritual. Nuevamente la falacia del llamado espiritual que recae en la falacia del despertar espiritual. Y entonces aparece el caos en sus vidas. Individuos improvisando judaísmo desde la ignorancia absoluta, creyendo que una emoción interna les autoriza a entrar a un pacto que jamás les fue dado. Y aquí es donde el sentimentalismo destruye sus vidas, porque destruye la verdad que debería estar presente en ustedes. Porque el judaísmo no funciona por intuiciones subjetivas, ni por emocionalismos, ni por sentimentalismos. El judaísmo, queridos alumnos, queridas personas serias que estudian de forma correcta, no personas que nada más escuchan un tema y se van. El judaísmo, déjenme decirles algo, funciona por estructuras bien definidas, por pactos, por genealogías, por alajá, que es ley, por comunidad, por tradición y por transmisión. Todo lo demás es fantasía, son creencias absurdas que se han ido transmitiendo de generación en generación por parte de líderes de religiones ajenas. Y peor aún, muchos terminan atrapados en movimientos sincréticos, movimientos mesiánicos que utilizan precisamente esta narrativa para manipular a las personas. Los líderes de estas religiones les dicen: ustedes son israelitas perdidos, son las tribus perdidas de Israel. ¡Qué tonterías, queridos alumnos! Les dicen sus líderes: sus almas son hebreas, ustedes pertenecen a Israel espiritualmente. ¡Qué tragedia! ¿Por qué lo hacen estos líderes? Porque eso genera identidad grupal.
les genera a ustedes dependencia emocional y sentido de superioridad espiritual. Es muy fácil, sabiendo un poquito de psicología, desmenuzar los porqués y el actuar de estas personas. Es una herramienta de captación psicológica extremadamente poderosa. La gente deja de sentirse común y comienza a sentirse parte de una élite espiritual escondida. Y eso alimenta el ego religioso de manera brutal. Y déjenme decirles algo, el ego religioso es algo que mueve al mundo, pero del lado de la mentira. Y lo más difícil de trabajar en las personas es eso, el ego religioso que sienten. Ahora bien, ¿puede existir acaso dentro de la tradición judía y mística la idea de reencarnaciones complejas? Sí, queridos alumnos, sí existen estas ideas. En ciertos sectores muy reducidos del pensamiento cabalístico. Claro que sí, en esos sectores se llegan a discutir estas cuestiones. Pero una cosa es la existencia de doctrinas místicas extremadamente profundas dentro del judaísmo, y otra muy distinta es el circo, la payasada moderna, donde cualquiera se autoproclama que es un alma judía reencarnada en el cuerpo de un goim. ¿Por qué? Porque empezó a escuchar música hebrea y sintió bonito. Ya escucharon a Jacob Shweki y sintieron bonito y entonces sienten que son judíos. Escuchan a Mordejai Ben David, a Abraham Fried, a Moti Steinmetz, a muchos cantantes, a Shmuel Ungar, y sienten ya que son judíos porque sienten bonito al escucharlos. Y entonces también ya vieron un talit en internet, lo compraron y se ponen a usarlo. Compraron un sidur y lo recitan como loquitos. O las mujeres se compran un tigel y ya lo usan y suben sus fotos a redes sociales y se sienten muy bien. Y ya por eso dicen que sus almas son judías. Quiero ser extremadamente claro aquí, queridos alumnos, queridas alumnas, gente que me escucha. Dejémonos de ridiculeces, dejémonos de tonterías, porque nadie debe construir su identidad espiritual sobre experiencias emocionales subjetivas, sobre supuestos recuerdos místicos o fantasías e ilusiones de reencarnación. La espiritualidad auténtica no se basa en sentirse especiales, se basa en obedecer la voluntad divina desde el lugar real en el que Hashem te colocó y punto. Porque además hay algo profundamente irónico con todo esto, con todo lo que hacen. Muchas personas pasan años enteros intentando convencerse de que son judíos espirituales, mientras entonces ignoran completamente el pacto que sí les corresponde, el pacto que sí les fue dado directamente por Hashem como parte de la humanidad. Es decir, abandonan la realidad por perseguir una fantasía. Y esto debe quedar grabado con fuerza en sus corazones y en sus mentecitas. No necesitan inventarse un alma judía, ni una vida pasada en el Sinaí, ni raíces hebreas imaginarias para tener valor delante de Hashem. Tu existencia, querido alumno, querida alumna, ya tiene valor. Tu alma ya tiene propósito, tu vida ya tiene una misión divina. Así tal cual eres, siendo mexicano con raíces mexicanas, siendo colombiano con raíces colombianas, siendo alemán, chino, japonés, canadiense, español, árabe, lo que sea que seas, del país que seas, no necesitas inventarte una identidad falsa que no tienes. Ya eres especial por el simple hecho de haber sido creado Betzelem Elohim. No necesitas más. El verdadero problema es que muchas personas no soportan la idea de que servir a Dios desde tu propio lugar pueda ser suficiente. Y entonces se ponen a fabricar mitologías personales para sentirse más válidos, para sentirse más elevados. Pero quiero que vean la realidad. Están construyendo una identidad sobre el aire, encima de fantasías e ilusiones, encima de humo. Eso no está bien. Dejen de mendigar pertenencia en las comunidades que los rechazan. Dejen de imitar cosas
que no conocen, que no han aprendido nunca. Dejen de sentir que no valen nada porque valen muchísimo por lo que son. Dejen de creer que están alejados de Hashem, porque déjenme decirles algo, Hashem siempre ha estado ahí cerca de ustedes, porque Hashem está cerca de todo ser humano. Eso sí, de todo ser humano que se maneja con verdad, con emet, porque Él sí no tolera la mentira. Él no está en el lugar donde están los mentirosos. Por lo tanto, dejen de mentirse y comiencen a tomar responsabilidad sobre lo que sí les corresponde, sobre lo que Hashem sí les entregó como misión para sus vidas desde su nacimiento. Esta verdad es mucho más dura, yo lo sé, pero es mucho más hermosa al mismo tiempo, porque la grandeza espiritual no está en intentar ser otro, no está en intentar ser otra persona que no eres, sino en aceptar con dignidad absoluta aquello que Hashem decidió que fueras desde tu nacimiento. Y ahí es donde comienza realmente tu despertar espiritual, el despertar espiritual que es verdadero.